Buen día para todos. Continuando con el ciclo de ponencias, el tema correspondiente al día de hoy se titula Virus de inmunodeficiencia humana y embarazo. Las siglas VIH se refieren al virus y a la infección que causa este virus. Va a atacar y destruye los linfocitos CD4 del sistema inmune, que van a combatir las infecciones. Como coordinadora, la doctora Indira Escobar, y quien les habla, doctora Tatiana Mora. Este es un virus ARN bicatenario, es decir, tiene doble cadena, que pertenece a la familia Retroviridae. Se llama retrovirus porque transforma virus ARN en virus ADN. Es de la subfamilia lentivirus por su capacidad de causar infección por largos periodos de tiempo. Tiene dos tipos de serotipos, el VIH tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 es el que tenemos en Occidente, es el más grave, y el tipo 2 es poco frecuente y se da principalmente en África y ciertas partes de la India. Es menos agresivo que el tipo 1. En su estructura va a tener una capa externa y una envoltura interna. La capa externa está formada por una capa lipídica compuesta por prolongaciones de glicoproteínas, donde principalmente vamos a tener la GP120, que está a nivel de la superficie, y la GP41, que es transmembrana. Además va a estar compuesto por tres genes, el gen EMP, el gen GAP y el gen POLI. Se llama gen EMP de envoltura y es el que se encarga de manifestar la GP120 y la GP141, que sirven para contactar con los linfocitos CD4. El gen GAP es el gen de la cápside, del antígeno P24. Este antígeno P24 es importante porque con él vamos a hacer el diagnóstico directo. El gen POLI es el gen de las tres grandes enzimas del VIH, las cuales son la transcriptasa reinversa, que convierte ARN en ADN, la integrasa, que coloca ADN dentro del linfocito, y la proteasa, que es la que va a ensamblar el nuevo virión. La capa interna va a contener el ARN bicatenario con su doble cadena. Esta le va a servir para hacer PCR viral. Estos virus van a atacar a células tipo CD4 que contienen receptores CD4, las cuales van a disminuir al ser atacados a nivel de este receptor por un efecto citopático. La prevalencia de la infección del VIH en madres de recién nacidos vivos en nuestro medio es de aproximadamente un 44%. En América Latina es menor al 1% en mujeres jóvenes. En Guatemala se dice que es del 2% aproximadamente. En Venezuela, solo el 42% de las embarazadas van a acudir al control prenatal, quedando un gran porcentaje de pacientes que no se les logra hacer diagnóstico en la captación prenatal. Sin una terapia óptima de prevención, el riesgo de transmisión por el virus de la inmunodeficiencia humana materno-infantil es del 12 al 45% aproximadamente. El riesgo de transmisión vertical se produce en menos de un 2% en pacientes que llevan una terapia antirretroviral óptima, un tratamiento óptimo. El manejo de la gestante infectada por el VIH se basará en la estabilización de la enfermedad con el tratamiento antirretroviral, en la prevención y transmisión materno-fetal y en la prevención de complicaciones obstétricas que son frecuentes en estas pacientes. La transmisión vertical, en ausencia de terapia y profilaxis materna, se va a producir en un 12 a un 25% aproximadamente de los casos en países desarrollados. Fases o etapas de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. Las tres fases de la infección son infección aguda, infección crónica y por último el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es el SIDA. No hay cura para esta infección, pero el tratamiento con medicamentos contra el VIH, conocido como tratamiento antirretroviral, puede retrasar o evitar que este virus avance de una etapa a la otra. Es posible transmitir el virus en cualquier etapa de la infección, aun si una persona seropositiva no presente síntomas de esa infección. En la primera etapa, que es la etapa de infección aguda, es la etapa más temprana de infección, se manifiesta de 2 a 4 semanas luego de adquirirla. Durante esta fase, algunas personas tienen síntomas similares a los de la gripe, como fiebre, dolor de cabeza, erupciones. El VIH se va a reproducir rápidamente y se va a propagar por todo el cuerpo. El virus ataca y destruye el linfocito CD4 y las concentraciones en sangre van a estar muy altas, lo cual va a aumentar su riesgo de transmisión. La segunda etapa de la infección es la infección crónica, también conocida como infección asintomática o latencia clínica. Durante esta etapa el VIH continúa multiplicándose, pero en concentraciones muy bajas,
pueden no tener sintomatología relacionada con este virus. Sin tratamiento antirretroviral, la infección crónica se puede convertir en SIDA en el transcurso de 10 años o más, aunque algunas personas pueden avanzar más rápido. El SIDA es la fase final y más grave de la infección por VIH, puesto que el virus ya ha destruido el sistema inmunitario. El cuerpo no puede luchar contra infecciones oportunistas y el cáncer. Tienen un recuento de linfocitos CD4 menores a 200. Una vez que la persona recibe el diagnóstico de SIDA, puede tener una carga viral muy alta y transmitir VIH a otros muy fácilmente. Sin tratamiento, por lo general, estas personas van a sobrevivir unos 3 años. En cuanto a la transmisión de la infección, lo más frecuente es que se transmita a través de transfusiones sanguíneas, accidentes con agujas, como por ejemplo los accidentes laborales, por vía sexual y la transmisión por vertical, que es la que se produce de la madre al bebé. Transmisión perinatal del VIH. Los dos marcadores importantes para arrastrar la enfermedad son la carga viral y el recuento de CD4. La carga viral se eleva al adquirir la enfermedad sobre 100.000 copias. Luego va a descender, permaneciendo latente, y finalmente va a ascender continuamente hasta sobrepasar los elementos de defensa natural del huésped. Los CD4, cuando se rompe el equilibrio entre los linfocitos TCD4 y el virus, la persona se hace susceptible y va a presentar lo que son las enfermedades oportunistas. Factores de riesgo de la transmisión perinatal. Vamos a tener múltiples factores de riesgo, como son los factores biológicos, principalmente el sexo femenino, la edad. En las adolescentes existe mayor exposición del cervix y de la mucosa vaginal. Es decir, que mientras menos edad tenga la paciente, cuanto más adolescente es, hay más posibilidades de contagio. El coito receptor. Hay mayor riesgo de que el hombre transmita la enfermedad que la mujer al hombre, ya que existe mayor concentración del virus a nivel del semen, y al haber eyaculado hay mayor posibilidad de infectar porque la mucosa de la vagina es más amplia y por lo tanto hay más posibilidad de absorción. Otras infecciones, como infecciones de transmisión sexual, gonorrea, sífilis, herpes, condiloma, citomegalovirus, vaginosis bacteriana, tuberculosis. La transmisión perinatal puede ser en cualquiera de las tres etapas. Durante el embarazo, más o menos en un 20 o 25%, es decir, ser intrauterina. Durante el parto, en un 60 o 70%. Este es el mayor porcentaje de transmisión perinatal que vamos a obtener. O en la lactancia, en un 15 a 10%. La carga viral es el mejor predictor de riesgo de transmisión vertical. Tenemos múltiples factores de riesgo de transmisión vertical, como ya lo hemos dicho. Entonces, vamos a tener factores dependientes del mismo virus. Esto es que cuanto mayor carga viral tenemos, linfocitos CD4, mayor riesgo de transmisión va a haber, especialmente durante el tercer trimestre. Tenemos factores dependientes de la madre, como la carga viral elevada, niveles bajos de contagio de linfocitos CD4, o que tengan coinfecciones como hepatitis B, C, citomegalovirus, infecciones de transmisión sexual, herpes, sífilis, uso de drogas endovenosas, o que no lleven una buena terapia antirretroviral durante el embarazo, que sean fumadoras, el estado nutricional. También vamos a tener factores dependientes del parto. Estos son los factores obstétricos, que la paciente presente corionitis, una ruptura prematura de membrana mayor a 6 horas, o que tenga un parto vaginal si la carga viral es mayor a 1000, que se le haya hecho algún tipo de procedimiento invasivo o que tenga contacto directo con sangre materna. Y por último, los factores dependientes de la lactancia materna. O también si tiene algún tipo de lesiones como la mastitis. El mayor riesgo de transmisión vertical del VIH se presenta en el último trimestre, específicamente entre las 36 y 40 semanas. Este riesgo va a subir en un 50% a un 80% durante el trabajo de parto. Esta es la razón por la que el objetivo del tratamiento es obtener una carga viral indetectable cerca del momento del parto.
El diagnóstico de VIH en las mujeres embarazadas se va a realizar principalmente durante el embarazo, en más de los 60% de los casos. Es por esto que cuando la paciente acude a nuestra consulta, es importante que le hagamos una buena historia clínica precisando la fecha del diagnóstico, cómo fue el mecanismo de transmisión, si tiene historia de consumos de tóxico, hacerle una buena evaluación clínica para estadiar la enfermedad, si tiene antecedentes de infecciones oportunistas, si la paciente ya viene usando los antirretrovirales, qué antirretroviral usó, cuál está usando actualmente. Además debemos hacer exploraciones complementarias, como las citologías que tengan menos de un año, y en caso de que la citología salga alterada, la debemos valorar por la consulta de patología cervical y realizar seguimiento. Se le deben pedir cultivos para enfermedades de transmisión sexual, para descartarlas. Esto se realiza en la primera consulta prenatal, también cultivos de secreción vaginal, para detectar enfermedad por el Streptococcus beta hemolítico, descartar vaginosis bacteriana, urocultivo. Esto se realiza de las 12 a las 16 semanas debido al mayor riesgo de prematuridad en estas pacientes. ¿Qué paraclínica le vamos a solicitar? Les vamos a pedir, como a toda paciente, una hematología completa, química, con perfil hepático trimestral. Debemos realizar control al mes del inicio del tratamiento antirretroviral. Además, se le debe pedir el índice de proteínas creatinina en orina debido al aumento de la incidencia de preeclampsia en este grupo de pacientes. La carga viral se le debe solicitar en la primera consulta prenatal con controles cada 3 meses durante el embarazo. La carga viral a las 34-36 semanas de la gestación va a permitir orientarnos sobre el mecanismo del parto que se le va a dar o el modo de parto y el tratamiento óptimo que se le va a dar al recién nacido. Se debe solicitar también el contagio de linfocitos TCD4, esto en la primera visita prenatal, y a toda embarazada que nos acuda a la consulta en su primer control se le debe pedir serología para VIH. Además, serologías para hepatitis B, hepatitis A, para toxoplasma, rubiola, hepatitis C. Se le debe hacer un cribado de diabetes gestacional en el primer trimestre a las pacientes que sean tratadas con inhibidores de proteasa en presencia de factores de riesgo. Y por supuesto le debemos hacer el control de ultrasonido. Le vamos a hacer el control de ultrasonido en cada control prenatal que ella acuda, la cervicometría en el segundo trimestre debido al mayor riesgo de parto prematuro, un ultrasonido Doppler a las 28 semanas para el control de crecimiento debido al aumento de la incidencia del retardo de crecimiento intrauterino en este tipo de pacientes. El tratamiento antirretroviral, especialmente los inhibidores de la transcriptasa inversa, análogos de nucleócidos, pueden asociarse a difusión cardíaca y por esto es que debemos pedir una ecocardiografía funcional entre las 28 y 32 semanas. En cuanto a las pruebas diagnósticas, ¿con qué pruebas vamos a realizar el diagnóstico certero? Tenemos varios tipos de pruebas. Las pruebas de tamizaje nos van a decir si es reactivo o no reactivo. Entre ellas tenemos la prueba de ELISA. La prueba de ELISA y la prueba de aglutinación de partículas o DOPLR, la inmunofiltración, inmunocromatografía, que son las que conocemos como pruebas rápidas. Este resultado está en menos de 30 minutos y acá lo que vamos a detectar son anticuerpos contra el virus del VIH. Tienen una sensibilidad y una especificidad del 99%. Vamos a tener también pruebas confirmatorias. Ellas se informan como positivas, negativas o indeterminadas. Estas son el Western blot, inmunofluorescencia indirecta y las pruebas directas que se usan principalmente en niños menores de 18 meses donde se tiene la duda si fue infectado. Estas son la PCR principalmente. Es importante resaltar que la mayoría de las embarazadas se encuentran asintomáticas. En cuanto al tratamiento antirretroviral, las indicaciones de tratamiento son las mismas que para las mujeres que no están embarazadas. La mayoría de los medicamentos antirretrovirales son seguros de usar durante el embarazo.
Durante la gestación están indicados en todos los casos para prevenir la transmisión vertical, independientemente de la cuenta viral. El tratamiento de elección en el embarazo, ¿cuál va a ser? Es los antirretrovirales combinados y se deben iniciar en toda gestante HIV positivo. El objetivo de este tratamiento es mantener una carga viral indetectable, reducir la mortalidad por VIH. Acá se suprime la carga viral. Este tratamiento va a estar indicado en todas las pacientes VIH positivos, independientemente de los linfocitos CD4 que tenga. Se debe escoger un régimen de tratamiento que haya mostrado efectividad en la reducción de la transmisión vertical y que presente un menor potencial tóxico y teratogénico. La acidobulina debería estar incluida en la pauta de tratamiento antirretroviral combinado, siempre que no exista resistencia a la misma o en pacientes que presenten anemia grave de base. Las pautas de tratamiento van a incluir el uso de 2 inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleócido más un inhibidor de proteasa, es decir, se van a combinar 3 medicamentos. En gestantes con diagnósticos tardíos o niveles elevados de carga viral, debe valorarse el uso de raltegravir dentro de la pauta de tratamiento antirretroviral, dado su buen paso transplacentario y el rápido descenso de la carga viral que produce. La monoterapia con acidobulina a partir de las 20 o 28 semanas en una cesárea electiva es menos eficaz en la prevención de la transmisión vertical. Por lo tanto, acá no se recomienda. Tampoco se recomienda iniciar tratamiento con nevirapina en gestantes con recuentos de CD4 superiores a 250 por su potencial de hepatotoxicidad. En pacientes ya tratadas con nevirapina, pues no debe suspenderse el tratamiento. Y por último, es importante decir que el efavirenz es un fármaco de categoría D de la FDA. Por lo tanto, está contraindicado en el primer trimestre por su alto potencial teratogénico. Debe procurarse la misma toxicidad posible tanto para la madre como para el feto y el recién nacido. No se recomienda combinación de estabudina con didanosina ni fármacos con los que se tenga muy poca experiencia comprobada. La acidobulina se pasa fácilmente de la embarazada a su bebé a través de la placenta. Una vez que este medicamento va a entrar al sistema inmunológico del bebé, lo va a proteger de cualquier infección por VIH que pase de la madre al niño durante el parto. Es por esta razón que el uso de la acidobulina durante el parto va a prevenir la transmisión materno-infantil del VIH, incluso en pacientes con cargas virales altas cerca del momento del parto. Muy bien, acá les traigo algunos escenarios clínicos que se pueden presentar y el algoritmo de actuación que vamos a hacer en cada caso. Acá tenemos el caso de una embarazada que tiene infección VIH conocida, pero ya viene recibiendo un tratamiento previo. Si la paciente recibe tratamiento antirretroviral supresor cuando ocurre el embarazo, debe continuar con el mismo tratamiento, es decir, no lo debe ni cambiar ni suspender. En el caso de que reciba fármacos con toxicidad conocida, como son el efavirenz en el primer trimestre o que pueden aumentar el riesgo de fracaso virológico durante el embarazo, se debe considerar el cambio de tratamiento o debemos aumentar la frecuencia de monitorización de la carga viral. En este tipo de pacientes, la vía de culminación del embarazo va a ser una cesárea electiva y con el uso de la acidobulina 3 horas antes de la interrupción del embarazo intravenosa, ¿no? Tenemos el segundo caso, que es embarazadas que tengan infección conocida por el VIH, pero no han recibido un tratamiento antirretroviral previo. ¿Qué hacemos en estos casos? En estos casos debemos iniciar el tratamiento antirretroviral, inclusive si se encuentra en el primer trimestre de la gestación. Se prefiere el esquema que incluya 2 medicamentos inhibidores de la transcriptasa inversa, no nucleócidos y unos inhibidores de la proteasa, potenciados así entre ellos. Se debe realizar una buena evaluación clínica, virológica, inmunológica y la vía de culminación del embarazo. Igualmente se recomienda cesárea programada para prevenir la transmisión perinatal.
en mujeres con carga viral mayor a 1000 copias, que esté cerca del parto o que tengan una carga viral desconocida. El tercer caso es la embarazada que tenga infección por VIH, pero que sea diagnosticada en el tercer trimestre. La estamos diagnosticando tarde, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos hacer con esta paciente? Se debe iniciar inmediatamente el tratamiento antirretroviral. Y debemos preferir esquemas con inhibidores de la transcriptasa inversa. Realizar un control de carga viral y cuenta de CD4 al mes de iniciado la terapia antirretroviral, y se debe culminar el embarazo por la cesárea igualito programada a las 38 semanas de gestación. El último caso que tenemos es la embarazada que tenga una infección por VIH, pero que esté diagnosticada en la culminación del embarazo. Se debe recomendar la cesárea electiva a las 38 semanas para evitar el inicio del trabajo de parto, que haya una ruptura prematura de membrana. Y por supuesto usar la acidobulina vía endovenosa 3 horas antes de la cesárea o hasta el pinzamiento del cordón. En cuanto al tratamiento antirretroviral durante el parto y la cesárea, se debe mantener intraparto el tratamiento antirretroviral combinado vía oral, que viene recibiendo ya la paciente. Y vía endovenoso se usa acidobulina 3 horas antes de la cesárea. En otras literaturas describen 4 horas hasta el momento del pinzamiento del cordón, en dosis de carga de 2 miligramos kilogramos, administrados en 1 hora, y luego de mantenimiento 1 miligramo kilogramo hasta el pinzamiento del cordón. Si no tenemos acidobulina vía endovenosa en el hospital, entonces se puede usar vía oral. Es decir, se usa una dosis inicial de 600 miligramos y luego 300 miligramos cada 3 horas hasta el pinzamiento del cordón. Como todos los medicamentos antirretrovirales van a tener efectos adversos. Sin embargo, la mayoría de estos medicamentos son seguros de usar durante el embarazo. Entre estos efectos adversos vamos a tener en el feto anemia o diabetes gestacional, preeclampsia, muerte fetal intraútero o retraso del crecimiento intrauterino. Todos en sí principalmente van a producir, el mayor riesgo que se teme es la toxicidad mitocondrial, donde se va a producir inhibición de la DNA polimerasa. Es común para todos los inhibidores de la transcriptasa inversa de nucleótidos. Principalmente para la estabudina y mínimo para la abacavir. La toxicidad metabólica va a causar lipodistrofia, lipidemia, intolerancia a los hidratos de carbono, aumento del riesgo cardiovascular. Esto es común para los inhibidores de la proteasa, excepto el atazanair. ¿Sí? Y acá pues les traigo un esquema de los principales efectos adversos de cada uno. Como podemos observar, la acidobulina causa anemia, alteraciones gastrointestinales, la midubina tiene pocos efectos adversos, el abacavir, rascutáneo, alteraciones gastrointestinales, los inhibidores de la proteasas, prematuridad o resistencia a la insulina. Y bueno, y así pues todos van a tener algún tipo de efecto adverso, pero es importante recomendarle a la paciente que igualmente debe recibir la terapia antirretroviral y no suspenderla. Si la paciente desea salir embarazada, no le podemos prohibir que salga embarazada solo por ser VIH positiva. Nosotros como médicos debemos orientarla para que logren un embarazo en las mejores condiciones. Entonces debemos hacer un buen consejo preconcepcional en el momento que nos llega a la consulta. El objetivo de este consejo preconcepcional en la mujer embarazada infectada por VIH es obtener un óptimo estado de salud previo a la gestación y debe incluir los siguientes puntos. Que la paciente tenga un estado óptimo para la gestación, es decir, le debemos hablar sobre los hábitos saludables, que evite hábitos tóxicos como fumar, drogas, que tenga una buena alimentación,
Debemos informarle también adecuadamente sobre los riesgos que tiene de la transmisión vertical. Es muy importante que seamos claros del riesgo de transmisión de la madre al feto. ¿Cuáles son las estrategias de prevención? Los potenciales efectos adversos del uso de los tratamientos antirretrovirales y sobre los efectos o los riesgos obstétricos como son la prematuridad, la preeclampsia. También les debemos hablar sobre que estas pacientes deben tener un método anticonceptivo eficaz mientras logramos tener el estado óptimo para que ella pueda concebir. Debemos hablarle de mantener su método anticonceptivo. El preservativo o el condón es el método de planificación más eficaz porque además nos va a prevenir de la transmisión horizontal del VIH y de otras enfermedades de transmisión sexual cuando se usa correctamente. Este es el método de elección comparado con otros métodos anticonceptivos. Sin embargo, los pueden usar, no hay ninguna contraindicación, solo que no les va a proteger del VIH o enfermedades de transmisión sexual en caso de que la otra pareja no lo tenga. Debemos optimizar el control clínico. La paciente debe recibir tratamiento antirretroviral, su carga viral antes de la gestación. El deber ser es que llegue a valores indetectables o valores mínimos de su nivel. Y esta es una pregunta que, nos planteamos. ¿Pueden tener relaciones sin protección? O sea, realmente, si desean concebir, con respecto a este tema de tener relaciones sexuales, podemos encontrarnos con 4 casos específicos. El primero es si la paciente es VIH positivo, pero su pareja no lo es decir, si son parejas discordantes. Acá en este caso se recomienda la inseminación artificial. Segundo caso es si la paciente es VIH negativa, pero su pareja es VIH positiva. Acá vamos a hacer una reproducción asistida, es decir, con donantes de espermatozoides, que sean VIH negativo, por supuesto. Tenemos otro caso, si ambos miembros de la pareja son VIH positivo. Acá se aceptan relaciones sexuales sin protección, pero durante 2 o 3 días previos a la ovulación y en este caso solo si están recibiendo un tratamiento antirretroviral que sea efectivo. Y si ambos son VIH positivos pero la carga viral no es 0 o se desconoce, igual pueden tener sexo sin protección limitado en los días fértiles, pero además deben realizar profilaxis preexposición. En cuanto a la evaluación inicial de la paciente gestante infectada con VIH, como ya lo hemos hablado, realizar una buena historia clínica, una buena anamnesis, cuantificar la carga viral, los linfocitos CD4, actualizar lo que son serologías, revisar si ha cumplido el esquema de vacunación actual contra los virus como la influenza, además el neumococo, preguntarle si está recibiendo el tratamiento antirretroviral, si lo recibió o no, indicárselo. Valorar el estado fetal, realizar ultrasonidos, perfil hepático, toda la paraclínica que ya les nombré y pedir carga viral cada trimestre. Importante, las 36 semanas en el tercer trimestre. Entonces, en la primera visita, como ya les dije, la citología líquida, descartar si hay vaginosis, solicitar cultivos. En las semanas, en el ultrasonido del segundo trimestre, la longitud cervical o cervicometría. A las 24-28 semanas, la paraclínica, los perfiles de VIH sin CD4. A las 28 a 30 semanas, un ultrasonido Doppler, el ecocardiograma funcional y los cultivos nuevamente para enfermedades de transmisión sexual. Y en el último trimestre, la analítica para perfil de VIH, es decir, la carga viral, porque esto nos va a decidir la vía del parto. Todas las mujeres embarazadas VIH positiva deben iniciar el tratamiento antirretroviral lo antes posible durante el embarazo, independientemente del número de copias de ARN del VIH en el plasma o de reencuentro de linfocitos de TCE4, esto con la finalidad de prevenir lo que es la transmisión vertical. Debemos establecer la vía de parto más adecuada en cada caso, de forma que se garantice el mínimo riesgo de transmisión vertical del VIH y la mínima morbilidad materna y fetal.
Esto teniendo en cuenta la carga viral que tenga la paciente en el último trimestre, es decir, entre las 34 y 36 semanas. También debemos tener en cuenta la eficacia de una cesárea electiva en la prevención de la transmisión vertical, el uso de una terapia combinada durante el embarazo y los deseos de la paciente. La cesárea se debe programar a las 38 semanas si la carga viral es más de 1000 copias. Se recomienda tratamiento antibiótico inmediato al cortar el cordón y no se debe ordeñar. Debe realizarse en pacientes primigestas cuando se desconoce la carga viral al final del embarazo. El parto vaginal. El parto es el periodo en el que se va a producir la mayor parte de los casos de transmisión vertical. Se debe dar un parto vaginal solo si la carga viral es indetectable, es decir, que tenga menos de 50 copias, que la paciente haya recibido un tratamiento antirretroviral combinado durante la gestación y que haya llevado un buen control prenatal, que la edad gestacional sea mayor a las 34 semanas. Y acá se permite el uso de oxitocina. Se debe evitar una ruptura artificial de membranas, igualmente la episiotomía, y en lo posible evitar maniobras invasivas durante el parto, como la aneurresis, un parto instrumental, episiotomía. E inmediatamente después del parto se debe lavar el recién nacido y siempre antes de administrar medicación parenteral. Acá tenemos lo que son las indicaciones de cesárea. En caso de que sea la cesárea electiva, esta se debe programar a las 38 semanas si la indicación es la propia infección del VIH, porque acá va a haber más riesgo elevado de transmisión vertical si inicia dinámica uterina o si se produce la aneurresis espontánea. A las 39 semanas, en mujeres en tratamiento antirretroviral combinado con un buen control y carga viral indetectable, e indicación por razones obstétricas o decisión materna para evitar el riesgo de distrés respiratorio neonatal. Si tiene una viremia detectable o carga viral desconocida, si no ha recibido tratamiento antirretroviral combinado previamente, si ya tiene el diagnóstico de VIH periparto en el tercer trimestre, que la edad gestacional sea mayor a las 34 semanas, si la paciente no acepta el parto vaginal, porque siempre hay que tomar en cuenta la opinión de la paciente, y que tenga algún otro tipo de indicaciones obstétricas que no le permitan un parto vaginal. Dado el incremento de la morbilidad postcesárea en esta paciente, siempre se debe administrar la profilaxis antibiótica después del pinzamiento del cordón. En el posparto debemos realizar siempre, inmediatamente, control de hematología completa, bioquímica con perfil hepático. Se debe determinar la carga viral plasmática materna si no se ha realizado al ingreso. No es necesaria determinación de linfocitos TCD4. Se debe mantener la misma pauta de tratamiento antirretroviral combinado hasta que sea valorada nuevamente y debe insistirse en la importancia del cumplimiento, ya que dicha adherencia al tratamiento puede disminuir en el posparto. Y por supuesto, continuar con el tratamiento antirretroviral. No lo debemos suspender, debemos continuarlo, ya que esto protege a la pareja, evita la transmisión vertical en embarazos posteriores y nos va a permitir tener un mejor control de la enfermedad. En cuanto a la leche materna o la lactancia materna, la OPS y la OMS recomiendan lactancia materna en países subdesarrollados, es decir, en países de recursos bajos y medios. Y de esto ellos hacen una publicación en el año 2009 apoyados en la premisa de que la alimentación debe ser exclusivamente por leche materna hasta los 6 meses y dicen que el tratamiento antirretroviral en mujeres que amamantan disminuye significativamente la transmisión por VIH por leche materna. Sin embargo, actualmente la recomendación en países desarrollados e igualmente aquí en Venezuela es leche de fórmula. La lactancia materna está contraindicada en todos los casos, por lo que se procederá a suprimir la lactancia. Debemos realizar o recomendarle a las pacientes el vendaje compresivo en ambas mamas.
Muy bien, y este pues es un esquema para resumir lo que es el diagnóstico serológico de la infección en el VIH. Entonces, en la primera consulta prenatal, nosotros debemos solicitarle serología a toda paciente embarazada, VIH o embarazada. Se le va a solicitar prueba rápida para VIH o un ensayo antígeno-anticuerpo. Si me da negativa, esta prueba se debe repetir al tercer trimestre. Si me da positiva, vamos a realizar inmunoensayo antígeno-anticuerpos y prueba de ácidos nucleicos. Si estas pruebas me dan positiva, voy a iniciar inmediatamente el tratamiento antirretroviral, independientemente si se encuentra en el primer trimestre de la gestación. Si esta prueba me da negativa, voy a realizarla nuevamente en el tercer trimestre de la gestación. Si acá me da positiva, voy a hacer cesárea electiva y aplicar el tratamiento antirretroviral en el parto. Se debe también aplicar tratamiento antirretroviral al recién nacido de acuerdo al riesgo y, por supuesto, suspender la lactancia materna contraindicada. Se debe dar leche de fórmula. Así que bueno, dándole las recomendaciones a las pacientes, ellas son las que tienen en sus manos la decisión si su bebé va a ser positivo o negativo para el virus de la inmunodeficiencia humana. Continuando, acá les traigo un artículo de revisión, el cual fue publicado en la revista Ginecología y Obstetricia de México en el año 2018, que se titula Embarazo y VIH, indicación absoluta de cesárea. Acá ellos se plantean esta interrogante. El objetivo de dicha publicación fue evaluar si los fetos extraídos por cesárea electiva de madres VIH positivas tienen menor frecuencia de positividad en una prueba rápida al nacimiento que los nacidos por parto vaginal. Materiales y métodos. Ellos hicieron un estudio retrospectivo, observacional y descriptivo. Se revisaron los casos de pacientes con pruebas VIH reactivas durante el embarazo que recibieron terapia profiláctica con antirretrovirales dentro de los años 2014-2016 en la Ciudad de México. Ellos tomaron en cuenta las semanas de gestación en las que se inició el tratamiento, el tipo de tratamiento antirretroviral indicado, la carga viral que tenían las pacientes al inicio del tratamiento y las que tenían previos al parto, la vía de nacimiento, la carga viral de la madre y su relación con la vía de nacimiento. Se analizaron los casos con pruebas reactivas al nacer y se compararon las repercusiones entre el parto y la cesárea. La prueba tiene la sensibilidad del 100% y una especificidad del 99.7%. Ellos registraron 1.261 pacientes embarazadas que resultaron con pruebas reactivas VIH. Todas recibieron tratamiento antirretroviral. Se analizaron 1.261 nacimientos, de los cuales 1.245 mujeres se les practicó cesárea en un 98.8% y 16 tuvieron a su bebé por parto vaginal, es decir, solo un 1.2%. Se registraron 103 recién nacidos reactivos al VIH. De estos, 87 nacieron por cesárea y 16 por parto vaginal. Como resultados obtuvieron, se encontró una diferencia significativa entre el nacimiento por cesárea o por parto. El 7% de los recién nacidos por cesáreas y el 100% de los recién nacidos por parto vaginal tuvieron VIH, la prueba para VIH reactiva. La embarazada con VIH o a quien se le practicó cesárea electiva mostró un riesgo relativo de 0.7% con un índice de confianza del 95%. El riesgo de un recién nacido por cesárea electiva resultara con prueba reactiva al VIH fue de un 6 a un 9%. La cesárea redujo en un 93% los casos de neonatos con pruebas reactivas al VIH al nacimiento versus un 100% a las pacientes que tuvieron sus bebés por parto. En conclusión, la cesárea electiva reduce el riesgo de una prueba reactiva para el VIH en el neonato.
El 93% de los neonatos obtenidos por cesárea resultaron negativos a la prueba rápida del VIH. Todos los recién nacidos por vía vaginal tuvieron una prueba rápida reactiva al VIH, incluso con carga viral suprimida. Lo ideal es que al momento del nacimiento, la paciente con VIH tenga una carga viral indetectable. Cuando no es así, se sugiere optar por la cesárea electiva como indicación absoluta. La indicación absoluta de cesárea es una medida que favorece la prevención del VIH perinatal y se basa en la evidencia disponible y puede incluirse en el escenario del obstetra del siglo XXI. Sin embargo, no es un procedimiento que pueda sustituir una adecuada atención obstétrica, un tratamiento antirretroviral riguroso o una carga viral indetectable. Se requiere conjuntar todos los factores a favor de la madre, su pareja y su hijo para lograr prevenir una infección que implica nacer en desventaja, con un gran costo social, biológico y familiar. Muchas gracias por su atención.